Quizás sea esta la madre de todas las historias de crímenes, por lo menos en nuestro país. Siempre que me cruzo con la historia de este personaje, que es altamente conocido, me pasa lo mismo. Siempre digo, qué exagerado es todo lo que dijeron de él. Creo que en el recorrido criminalístico de nuestro país podemos encontrar casos mucho peores. Pero cuando lo releo, siempre llego a la misma conclusión. Digo, con razón, sí, es por esto. Sí, es verdad. Uy, qué fuerte todo esto. Y esas son las conclusiones que va sacando en mi cabeza a medida que voy pasando relato tras relato. No voy a ahondar mucho en la biografía en sí del personaje, porque es un personaje, como ya dije, muy conocido, quizás sea el más conocido de la historia criminalística argentina, e incluso hasta conocido internacionalmente. Así que su biografía no la vamos a tocar, sí, obviamente voy a dar un pantallazo general, pero lo que me interesa en este caso es ahondar un poco más en por qué llegó al lugar a donde llegó. Al podio del criminal más importante de la historia argentina y también a ser considerado un ser humano bestial, un hombre incorregible, incluso hasta una bestia humana, como lo calificaban en su momento. Nacido a finales de 1800, específicamente en 1896, hijo de Fiore Cayetano y Lucía Rufina, italianos ambos, pisó por primera vez una cárcel en su vida a la corta edad de 9 años, en 1906. Estoy hablando de este joven de nombre Cayetano, Cayetano Santos Godino, conocido popularmente como el Petizo Orejudo. 8 años tenía, dicen, cuando cometió su primer crimen. Aunque hay muchos de los cuales cometió que no se saben realmente si fueron mano suya porque nunca pudieron comprobarse. Lo que sí pasó es que él, una vez detenido, confesó muchos crímenes, casi como contándolos como si fuera un relato divertido de su vida. Con apenas 16 años relató una innumerable cantidad de crímenes fallidos incluso. Incluso muchos se resolvieron porque él los contó, crímenes que eran conocidos y que él dijo, sí, ese que pasó, ese lo hice yo. Y otros que él contó que nunca se encontraron los cuerpos, así que básicamente es como algo que no se lo pudo condenar por eso, simplemente se basó en su relato. Estamos hablando de un joven que entró por primera vez a una comisaría en 1906, cuando su padre, Fiore Godino, con 42 años, lo llevó pidiéndole al comisario que lo encierre porque era insoportablemente rebelde, que agredía a los vecinos tirándoles piedras y que ya no sabía y que no obedecía a ninguna autoridad familiar, ni la de su padre, ni la de su madre, ni ninguno de sus hermanos. Eran 8 los hermanos Godino. Santos Godino Cayetano pisó la primera comisaría a esa edad de 9 años. Los policías lo encerraron debido a su comportamiento sumamente inquieto y malicioso. Lo mandaron a un reformatorio en Marcos Paz, una estancia que todavía está en pie, yo le había mencionado, que algunos dicen que está en Marcos Paz, otros dicen que es parte de General Rodríguez, están muy cerca las dos localidades. Eh, Ahí pasó un tiempo largo en el cual, sinceramente, la palabra reformatorio no sirve de nada porque no se reformó nada, sino que incluso adquirió nuevas técnicas y su carrera delictiva gruesa pasa después de esa situación. Él cae detenido en 1912, tiene un proceso de 3 años hasta llegar al penal de Seiza. Antes de eso, él es enviado a el sanatorio mental de Las Mercedes, yo lo mencioné varias veces, es el Hospital Borda, ¿sí? Estaba alojado en el pabellón de los idiotas, en donde fue sacado y enviado a la cárcel de Ushuaia por intentar asesinar a muchos de sus compañeros
de habitación. A muchos que él encontraba ahí. Sobre todo a todos aquellos que él consideraba un tanto indefensos, gente que no se podía mover, o gente con una situación mental bastante precaria o aniñada, en cual él tenía facilidad de manipulación. Por lo tanto, esas eran sus presas fáciles. De ahí es enviado en 1916 al penal de El Fin del Mundo, a la cárcel de Ushuaia, en donde muere en 1944. ¿Sí? Esta historia ya, insisto, es muy conocida. Él muere, algunos en el documento oficial dice que muere por una tuberculosis, una hemorragia consecuencia de una fuerte tuberculosis. Algunos dicen que en realidad, o lo más popular, la leyenda dice que en realidad lo que sucedió fue que él asesinó al gato de los reclusos. Incluso dicen algunos que lo cocinó en el horno, porque él trabajaba en la cocina del penal, y se lo sirvió a los presos. Ante esa situación los presos lo molieron a golpes. Tengamos en cuenta que en la cárcel del Fin del Mundo iban dos tipos de delincuentes. Los presos políticos, que no eran delincuentes, pero eran presos políticos, por lo tanto había que sacárselo de encima, o los asesinos seriales. O sea, no iba gente en el medio, no había delincuentes, ladrones, no había nadie de eso. O era un anarquista o comunista que estaba detenido, o básicamente era un asesino serial. Bueno, a él lo molieron a golpes y murió por las hemorragias que le produjeron esos golpes. En el documento oficial dice obviamente que murió por tuberculosis. Lo más probable es que lo hayan molido a palo y que la tuberculosis que tenía no lo haya permitido sanar, por lo tanto terminó muriendo. Insisto, en el año 1944, pocos años después, de la mano en el gobierno de Juan Domingo Perón y de la mano de Roberto Petinato Abuelo, el penal del Fin del Mundo es cerrado por considerarse una cárcel de condiciones inhumanas. Por lo tanto, es cerrada definitivamente. Años atrás, muchos años atrás, en esa cárcel había estado Simón Radowinsky, el famoso anarquista que había asesinado a Ramón Falcón con una bomba Molotov. Nombre Molotov que le daban a esa bomba, pero que adquirió el nombre Molotov recién después de la Revolución Rusa. Para cuando Simón Radowinsky utilizó la bomba Molotov, no se llamaba de esa manera. Un dato que no tiene nada que ver con la historia. El petiso orejudo, ahora sí, cuando él cae por primera vez en 1906, detenido, llevado de la mano de su padre, Fiore Godino, lo que no sabía Fiore es que él lo llevaba porque sabía que su hijo agredía a los vecinos, que le tiraba piedra, que era un tanto rebelde. Pero de aquí mis anotaciones, que son varias, porque realmente me parece imposible memorizar la cantidad de actos atroces que llevó adelante este joven. En 1904, en la calle Belgrano al 3326, aquí en la ciudad de Buenos Aires, un niño de 17 meses, llamado Miguel de Paoli, fue lanzado en las espinas de una planta en un terreno de Humberto Primo y Liniers. Las especificaciones de la calle Liniers entendemos que es la calle Virrey Liniers, que es acá a un par de cuadras, ¿no? Cayetano Godino, Cayetano Santos Godino, un joven de, por aquel entonces, apenas entre 7 y 8 años, lanzó a Miguel de Paoli a unas púas, a unas espinas que había en aquel lugar, pero fue visto, mientras se acercaba a ese nene, por un vecino. Entonces él se justificó diciendo que lo había encontrado ahí, a este nene, y que lo estaba rescatando. Lo llevó a este nene a la comisaría, donde al rato cayó la madre de este niño, e incluso la madre le agradeció a Cayetano por haberle salvado la vida a su hijo, e incluso hasta le dio plata. Esto lo recordaría el petiso orejudo, ya detenido a los 16 años, riéndose de la situación y burlándose de la boluda de la madre que le había dado plata cuando él había intentado matar a su hijo. El 9 de septiembre de 1908, en un corralón de caballos en la calle Victoria y Muniz, Victoria era lo que hoy se conoce como Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Un niño de 2 años es encontrado por el dueño del corralón
en uno de los tanques de agua, las piletas de agua donde tomaban agua los caballos. Cuando encuentra a este nene, lo saca y afuera del corralón, a unos metros de la puerta, lo encuentra a Cayetano Santos Godino, el cual le dice que él había visto a una mujer entrar al corralón con un nene, era una mujer blanca con un vestido negro, y que se había ido caminando por la calle Muniz yendo para el sur, para la zona de Parque Patricios. El niño se llamaba Severino Sales Cole y vivía en la calle Venezuela al 3648, en la ciudad de Buenos Aires también. Después dirían, o contaría el mismo Cayetano Santos Godino, que había intentado ahogar al niño empujándolo al fondo de la pileta con un palo de escoba, para que se quede en el fondo. Cuando escuchó el ruido se fue corriendo, y cuando entró el dueño del corralón, se quedó en la puerta para ver qué es lo que pasaba. Era muy característico de su persona quedarse cerca de la zona donde había pasado los hechos para ver qué pasaba. Y ahora vamos a conocer un caso de los más extremos de esto. El 26 de enero de 1912, en una casa desocupada en la calle Pavón, al 1541, un hombre fue a ver esa casa porque le iba a alquilar, y cuando le abrieron la puerta encontraron a un niño de entre 12 y 14 años estrangulado con un violín de hilo trenzado. Ese crimen quedó inconcluso hasta que quedó detenido el petiso orejudo, y ahí él confesó que a ese niño lo había ahorcado él. De hecho, cuando es detenido, le encontraron en su bolsillo un ovillo de hilo negro trenzado, que es con el que se estrangulaba a todas las víctimas. Era el hilo conductor, ¿no?, entre todas sus víctimas. El 8 de noviembre de 1912 tuvo una tentativa de homicidio a Carlos Russo, Roberto Carlos Russo, que vivía en la calle Carlos Calvo 3890. Sí, acá a la vuelta. Literalmente acá a la vuelta. Tenía 2 años, y lo encontraron tirado en un baldío que se encontraba en la Avenida La Plata, en un baldío que comprendía Avenida La Plata, Pavón, Tarija y Quintino Bocayuga. También, muy cerca de acá. El niño, y esto es lo particular, había sido llevado por el propio Santos Godino a la comisaría. Él llegó con el niño en los brazos a la comisaría. El niño tenía la marca de un violín en el cuello. Llaman a la madre lo va a buscar al niño, y cuando le piden la descripción a Santos Godino de qué es lo que había pasado, le dice que los iba a acompañar hasta el lugar donde lo había encontrado. Cuando lo acompañan, se encuentran con un peón, un trabajador, que les cuenta que él había visto a Santos Godino cerca del niño y que le preguntó qué había pasado, y que él le dijo que había encontrado a ese chico ahí y que lo estaba desatando para llevarlo a la comisaría. Este peón se quedó y lo vigiló, que lo desate y que lo lleve a la comisaría. Lo curioso de todo esto es que la madre de este nene, ¿sí?, de Carlos Russo, le dice a la policía que el niño estaba en la puerta de la vereda de su casa con su hermanito, y su hermanito confiesa después que había sido llevado de la mano por el mismo petiso orejudo a ese baldío. O sea que no era que el petiso orejudo lo había encontrado ahí y lo había llevado, sino que él mismo lo había llevado al baldío. Como no se pudo comprobar nada de esto porque el niño era muy chiquito y el hermanito que contaba todo esto también era muy chiquito, no hubo ningún tipo de consecuencias para Santos Godino. El 3 de diciembre, en la calle Progreso, 2585, de ese domicilio, vivía Gesualdo Giordano. En una quinta, ¿sí?, en la calle Catamarca y 15 de noviembre, ahí Santos Godino termina con su última víctima. Por lo menos la última conocida, ¿sí? Y esto es uno de los crímenes más terribles de Santos Godino. Gesualdo Giordano era un nene que estaba en la vereda de su casa también, con su hermanita llamada Marta. En realidad era una vecinita llamada Marta. Santos Godino se lo lleva, ofreciéndole caramelos a ambos. A ella le ofrece caramelos para que se quede y al nene para que lo acompañe.
Lo lleva a la quinta Moreno, ¿sí? Que era, también se fabricaba ladrillo en ese lugar. Lo intenta ahorcar a este niño con el piolín. Escucha unos ruidos, se asusta el petiso orejudo y se corre del lugar. Cuando vio que no venía nadie, volvió a ese lugar y el niño estaba agonizando. Rápidamente llega el padre del niño, quien había hecho la denuncia, y Santo Godino escapa y el padre lo encuentra fuera del lugar. Él le dice que no había visto nada, pero que vaya a la comisaría. Que vaya a la comisaría a hablar con la policía. Entonces este hombre va a la comisaría y en ese interín vuelve a entrar a la quinta Moreno y le introduce un clavo en la sien a Gesualdo Giordano. Lo más cruel de todo esto es que en ese interín, hasta que descubren quién había hecho todo esto, esa noche, en la noche del velatorio, el petiso orejudo fue al velorio del niño e incluso se lo veía muy curioso mirándole la cabeza a ver cómo le había quedado el clavo. Ese fue el crimen por el cual se descubrió quién era Cayetano Santos Godino. Pero una vez detenido, él confesó muchos otros crímenes que nadie había hilado con estos que ya nombré. La calle Colombres 632. Le quemó los párpados a un nene de 2 años con un cigarrillo. El niño se llamaba Julio Bote. No pasó a mayores porque justo la madre lo vio y le pegó un grito y el petiso orejudo salió corriendo. Por lo tanto, la madre ni siquiera llegó a ver quién era el que le había hecho eso. El 20 de noviembre, Catalina, estamos hablando del año 1912, una niña llamada Catalina Neulaner, de 5 años, la golpeó en la cabeza contra una pared porque la quería llevar a un baldío ubicado en la calle Cenillosa y Directorio. Y la niña, camino a ese lugar, sobre la calle Directorio, empezó a gritar ferozmente. Entonces él, desesperado, le pegó contra una pared, le dio la cabeza contra una pared. Un vecino vio la situación y él dijo que en realidad la nena estaba golpeada y que él la estaba atendiendo. El vecino lo echó y se llevó a la nena a su casa, ¿no? 3 días después, en la calle, el 23 de noviembre, Carmen Giotone, de 3 años, que vivía en la calle Urquiza 1664, le dio un montón de puñetazos para llevarla a un baldío que quedaba a 4 cuadras del lugar. No la pudo llevar. En 1910, un par de años atrás, en la calle Virrey Liniers, en donde era su antigua casa, donde él había vivido un tiempo, una nena de 18 meses la llevó a un terreno baldío de la calle Gloria y Belgrano y le puso un adoquín en la cabeza para después saltar arriba del adoquín. Justo fue sorprendido por un agente de policía y zafó la niña, pero obviamente siempre la situación es la misma. Él la había rescatado de eso. En 1906, en la calle José María Moreno y Rivadavia, y esto es uno de los crímenes extraños, según su confesión, la propia confesión de el petiso orejudo, él había asesinado a una niña que vivía en la calle José María Moreno en 1906 y la había llevado a un terreno baldío en la calle Río de Janeiro y Flores, específicamente en Río de Janeiro al 120. La había enterrado viva en una zanja. Cuando fue la policía a buscar el cuerpo, en el lugar había una casa edificada, por lo tanto no había forma de saber si realmente ese crimen había sucedido o no. Lo cierto es que cuando le preguntaron al dueño de la casa, él dijo que no había notado nada extraño. Pero bueno, según las confesiones del petiso orejudo, él ahí había enterrado viva a una niña. El 7 de marzo de 1912, una niña llamada Reina Bonita, Unikoff, en la calle Entre Ríos 322, estaba mirando una vidriera a la niña y Cayetano Santos Godino se acercó con un fósforo y le prendió fuego al vestido. La nena murió 3 días después en el hospital.
A todo esto hay que sumarle una serie de actos pirómanos, porque también prendía fuego corralones. Y de hecho, incluso llegó a prender fuego un corralón donde había caballos y llegó a apuñalar a los caballos. Cayetano Santos Godino tenía un afán particular por la recompensa de los demás. Según los estudios psicológicos que le hacían, cuando le preguntaban por si sentía afecto por determinadas personas, siempre su afecto estaba determinado por el placer que le podía generar aquella persona a él. Decía que él amaba a su mamá porque lo defendía de los golpes que le daba a su papá. Decía que lo quería mucho a su médico porque su médico le daba cigarrillos. Decía que quería mucho a su hermano, tenía un hermano con problemas mentales, que él quería mucho a su hermano porque su hermano le daba ginebra, ¿no? Estamos hablando de un nene que tenía en ese momento entre 8 y 10 años, ¿no? Todos sus cariños o sus afectos tenían relación directa con algún determinado placer. Por lo tanto, se podía llegar a concluir que en realidad no tenía ningún afecto, solamente tenía recompensas. Él quería recompensas. Y todo lo que hacía tenía una relación directa con el placer que le generaba maltratar a los más indefensos, en este caso niños. ¿Por qué cae Cayetano Santos Godino? En el crimen de la Quinta Moreno, en la calle Catamarca, cuando encuentran al niño asesinado con el clavo en la cabeza, saben por el propio padre del niño, que ya había denunciado la desaparición de ese chico a la mañana y lo encuentran muerto a la tarde, que este hombre había ido a la comisaría por recomendación de un niño que ya tenía casi adolescente, que le había dicho que vaya a la comisaría a denunciar. Cuando le preguntan quién era ese niño o cómo era, él simplemente lo describe. Su aspecto, por más que sea un adolescente, seguía siendo la de un niño. Él era peticito, pelado y con unas orejas gigantes. Por eso, nadie sospechaba de su malicia, porque decían que no tenía aspecto de malo. Hoy uno ve las imágenes de él y parecen perturbadoras, pero para ese entonces aparentemente no lo era. Y por más que tenga entre 16 y 12 años, seguía teniendo la apariencia de un chico, de un nene, porque era muy petizo. Por lo tanto, se dice que cada vez que alguien se encontraba con la situación de verlo a él en una situación compleja como esta, decían, no, bueno, es un nene, ¿qué le va a hacer? No, es verdad, él lo encontró. Pero cuando empezaron a atar los hilos de todos estos crímenes, se empezaron a dar cuenta que el factor común era el hilo trenzado negro y este chico, peticito, rapado y con unas orejas gigantes, que siempre estaba cerca del lugar o que siempre había rescatado a la víctima. El petiso orejudo fue encarcelado y fue culpado por un montón de crímenes, menos de estos últimos que no se pudo comprobar. Cayetano Santos Godino es hoy, orgullosamente o tristemente célebre, el asesino en serie más importante de la criminología argentina, por obvias razones. No hay mucho que discutir. No solo era un asesino en serie, sino que se metía con los más vulnerables de una sociedad, con los niños. Sus víctimas fueron todos niños. Y si ustedes prestaron atención, la edad tope de víctima del petiso orejudo era de 5 años. Solo un niño de entre 12 y 14 años. El resto eran todos casi bebés, de 22 meses, 17 meses. Él tenía una afición por asesinar a los más desvalidos. Había encontrado un placer y una recompensa que cuando él podía encontrar un niño casi asesinado, podía obtener el placer de haberlo matado o el placer de que lo considerara un héroe por haberlos rescatado. Cayetano Santos Godino es el asesino en serie más fuerte de nuestra historia. Esta canción que está sonando de fondo es en el Menage Pub en el año 1985, perdón. Suenan los Redonditos de Ricota
con la voz de Vivi Telas, el petizo orejudo que quiso crecer pero no pudo.